Sean bienvenidas y bienvenidos a esta predicación de la palabra de Dios. El último de los mensajes, las anclas del alma, porque el alma, sobre todo en el área de las emociones y los sentimientos, demanda anclas, necesita anclas que le afirmen, que le sostengan cuando sople el viento, vengan las tormentas y la barca de nuestra vida parezca naufragar. Como dijo el poeta, mi alma no descansará hasta no reposar en ti, Señor. Como una barca naufragará buscando un puerto donde llegar. Si el sol alumbra o hay tempestad, si ruge el viento, la oscuridad, como gaviota, tú me verás volando siempre sobre tu mar. Y cuando llegue de mí el final, mi último aliento repetirá que solo en ti, Señor, mi alma al fin descansará. Y no cabe duda, en tanto tenemos la vida, nuestra alma, pues por momentos tiene descanso, pero apenas entras en descanso o en reposo y vienen nuevos retos y vienen nuevas circunstancias y otra vez viene la angustia y otra vez la tristeza, otra vez la preocupación. Bueno, pues no debe sorprendernos, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dios nos llamó a poner nuestra confianza en Él y hoy vamos por eso a predicar este mensaje, el tercero de las anclas del alma. Y yo les invito a dar paso a este mensaje leyendo las palabras que sostuvieron el corazón del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, por siglos y siglos. Ustedes saben que no faltaba, como lo dije, que llegaban los egipcios y los llevaban prisioneros, que más tarde los asirios, que cuando los asirios cayeron, entonces los caldeos, o sea, los babilonios. Y así, pueblo que emergía como un imperio, pueblo que llegaba y los llevaba a cautiverio. Y ellos tenían una palabra que les dio el profeta Isaías de parte del Señor. La leemos, es la primera, Isaías 51. Esto fue del siglo VIII y VII antes de Cristo. Leemos juntos. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Yo quiero dedicar este mensaje a todos los que estamos viviendo una situación, una necesidad, un problema en el que sentimos que estemos cerca o lejos, no podemos hacer mucho. Ustedes saben que mi hija ha sido operada 2 veces en estas últimas semanas. Ella está muy bien, gracias a Dios, pero especialmente en el momento de la operación, en ambas yo no tuve el privilegio de estar junto a ella, sino estar por teléfono. Y estoy seguro que ha vivido ese momento en que tienes el teléfono y quisieras meterte. Era más fácil cuando eran teléfonos alámbricos, ¿no? Porque decías, ¿cómo quisiera meterme por el alambre e irme hasta donde tú estás? ¿Cierto? Sobre todo los esbeltos que sentimos que cabemos en cualquier lado, ¿no? Pero ahora con la telefonía, pues, inalámbrica, pues ya ni siquiera te imaginas cómo podrías ir allá, pero sientes esa necesidad. O tienes un ser querido, un hijo, y tú quisieras entrar a su corazón, y aunque esté cerca,
físicamente lo sientes distante, o tienes un familiar enfermo y hasta te describen el problema en los órganos. Te dicen, es que lo que pasa es que hay un tejido que está obstruyendo, y tú lo oyes y quisieras extender tu mano y quitar eso. Y en todos esos momentos se siente desesperación. Pero miren, hay una mano que sí puede llegar ahí, y es la mano bendita de Dios. Y por eso les invito a orar en este momento en el nombre del Señor, extendiendo su mano y diciendo: Señor, mi mano no puede llegar allí, a ese rincón del corazón de mi hija, del corazón de mi hijo, donde hay sombras, donde hay tristeza, donde hay desánimo. Mi mano no puede llegar y encender la luz, pero tu mano bendita puede hacerlo. Mi mano no puede entrar al cuerpo de mi ser querido y quitar esos tejidos que están generando ese dolor, pero tu mano bendita sí puede entrar, Señor. Y tu mano bendita puede ir hasta allá, y puedo, a través de tu mano, creer que tu mano bendita acaricia a mi hijo, a mi hija, a mi nietecito, a mi nietecita. Creer que tu mano bendita lo puede hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano, porque tú, Señor bendito, cuando el pueblo de Dios más te necesitaba, tú dijiste que levantaran sus corazones y manos a Dios en los cielos. Y así levantamos nuestra mano y estiramos nuestra mano en fe, diciendo: Señor, que tu mano bendita vaya, tu mano que hace valentías, tu mano que hace proezas, tu mano poderosa, tu mano vaya y obre con poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, aquí estoy para creer, para esperar, para confiar en ti. Tomen su lugar. Y bueno, ¿por qué hicimos esta oración así? Les voy a decir por qué. Porque cuando amas, tú quisieras estar cerca de quienes amas. Y hay una edad, por ejemplo, en los hijos, donde esto es lo más simple del mundo. Tú miras a tu hija, a tu hijo, chiquitos, y dices: ven mi amor, ven mi amor. Y la niña corre con sus brazos abiertos a ti, el niño corre con sus brazos abiertos. Pero hay una edad en la que eso ya no es tan sencillo. Desde la adolescencia empiezan a resistir eso, no quieren ser tratados como niños, y a tus ojos siempre serán tus niños pequeñitos, ¿no? Y ellos se empiezan a distanciar de nosotros, y luego la vida los pone más en distancia, tal vez física. ¿Quiénes tienen hijos lejos de esta ciudad? ¿En dónde, señorita Mali? En Los Cabos, hasta por allá. A ver, ¿quién más? ¿En dónde? Bacalar, allá en la cerca de la Riviera Maya. Ah, muy bien, en Yucatán, ¿no? ¿Ya es Quintana Roo? ¿Chetumal? Bueno, por allá, en la península, ¿no? Muy bien, está lejos. ¿Dónde está tu nieto, Lee? Canadá, nada más, imagínense. Y cuando vives ese tipo de sensaciones, por momentos sientes que todo es cuestión de distancia, pero no todo es cuestión de distancia.
el hijo o la hija puede estar tan cerca como a 10 centímetros y sin embargo tan lejos como en Canadá. Esa es la verdad. Y en ese momento tú necesitas mucho más que fe y mucho más que esperanza. Yo sé que algunos de ustedes me dirán, pastor, no, la fe es todo. Pues sí, la fe es un ancla poderosa del alma. Pero el Señor dijo en su palabra, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué dijo Dios? Es el amor. Es decir, el amor es el ancla última del alma. Si el amor, esa ancla poderosa, se quitara de ti, si por un instante tú dudaras del amor de Dios, de cuánto te ama, de cómo ha mostrado su amor para ti en cada momento de la vida, entonces sí, tu barca naufragaría en medio del mar. La fe es importante, la esperanza es importante, pero más que ellas, una convicción firme, el amor. Uno de los signos más bellos de la fe cristiana, que se llama maravilloso es, nació así, cuando un hombre se enteró que su hija estaba muy grave en Europa. Él estaba en América, en los Estados Unidos, y él se enteró que su hija estaba muy grave. Eran tiempos en que la única forma de viajar a Europa era en barco, y duraba casi 30 días la travesía. Entonces él corrió, consiguió dinero, compró el boleto del barco, se trepó al barco, y cuando el barco zarpó, por fin se dio cuenta que por más que quisiera, no podía empujar al barco, acelerar al barco, que tenía que esperar 30 días sin ninguna comunicación, porque eran tiempos en que no había ni teléfono, no iba a tener comunicación, e iba a ir en un barco allí con una sola manera de ver bendición en su vida: confiar, esperar en Dios. Y la fe era importante para él. ¿Qué es la fe? Vean en la hoja de mensaje que damos que la fe es creer que Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Qué importante que tú tengas fe, que tú creas que Dios puede hacer las cosas, porque para Él no hay nada imposible. Pero se requiere más. Se requiere esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es creer que eso que Dios puede hacer puede bendecir tu vida. Es decir, no simplemente creer que el Dios Todopoderoso, que el sustentador del universo lo puede hacer, sino creer que eso que puede hacer va a bendecir tu vida. Eso se llama esperanza. Pero hay situaciones, hermanas, hermanos, tan dolorosas que la fe y la esperanza se hacen trizas. Y hay un día en que tú, que tenías fe, te das cuenta que has perdido la fe. Tú creías que nada era imposible para Dios, pero a base de sufrimientos, de angustias, comienzas a dudar. Hubo incluso profetas como Jeremías. En Jeremías 15:19, el profeta Jeremías le dijo a Dios: ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor?
será que eres para mí como una cosa ilusoria? Un profeta llegó a sentir esto, que tal vez Dios era la más dulce ilusión de los humanos. Eso lo decía Ludwig Feuerbach, el filósofo alemán, que Dios era la más dulce ilusión, el más dulce anhelo de los seres humanos. Al sentirse indefensos ante la naturaleza, al crecer y construir ciudades que un huracán arrasa en un instante, que un terremoto derrumba en 3 segundos. Decía que construimos una ilusión hermosa y a esa ilusión le pusimos el nombre de Dios. Bueno, que lo haya dicho Feuerbach no me sorprende, pero que el profeta Jeremías lo haya sentido me hace ver que cada uno de nosotros podemos llegar por los golpes de la vida a ese punto de quiebre. Y bueno, si se va la fe, pues con más razón se va la esperanza. Sentimos que para nosotros ya no habrá bendición, que ya no vamos a mirar la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que podría sustentar? ¿Qué es lo que podría sostenernos? Si vamos a la palabra de Dios, porque es a lo que debemos ir siempre, hay una sola respuesta: la fe, la convicción inquebrantable en el amor de Dios. Por ejemplo, si preguntamos qué sostuvo a Moisés, Moisés se nos responde con estas palabras: el Señor es acá abajo los brazos eternos. Para Moisés, si tú le pedías una definición de Dios, te decía: Él es los brazos eternos. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés sentía que Dios lo abrazaba. Y tú tienes que, cada día de tu vida, buscar en tu corazón los testimonios, los recuerdos de cómo Dios te ha abrazado, de cómo Dios te ha cubierto con su gracia. Dice su palabra: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Él es el que te rescata de toda violencia. O sea, la Biblia dice: todos los días tienes que hacer renacer esa convicción: Dios me ama. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo un día fue apedreado, golpeado, hasta que pensaron que estaba muerto. ¿Cómo sería la golpiza para ya no oír gemidos, para ya no ver movimientos del cuerpo involuntarios ante el dolor? ¿Cómo sería la golpiza, la forma en que lo apedrearon y lo golpearon, que sus discípulos creyeron que estaba muerto? Así dice la Biblia. Y ese hombre se levantó con una convicción. Romanos 5:5. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Pablo no creía solo que Dios lo amaba, creía que Dios en él había derramado su amor. Creía que el amor de Dios en su vida era así, abundante, por su gracia infinita. Dios había derramado su amor en él, y decía en Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, lo que lo aferraba a Dios era la convicción de su amor. Con David, lo mismo. Un día que pasó el momento más triste de su vida, cuando su hijo Absalón se sublevó contra él, dice la Biblia que viéndolo a él descalzo, llorando, sin su corona, subiendo las cuestas del monte de los olivos, dice que sus soldados, sus amigos, corrieron por el arca del pacto, y ahí venían con el arca cargando, y la trajeron a David como diciendo: queremos hacer algo por ti. ¿Y saben qué les dijo David? Vuelvan el arca donde estaba. Quizás Dios me permitirá mirarla. Yo debo estar aquí. Y si Dios tiene misericordia de mí, volveré a verla. Es decir, David estaba convencido que Dios lo amaba. Y tú necesitas, cuando vengan esas tormentas, además de la fe, además de la esperanza, necesitas una convicción inamovible, inquebrantable: Dios me ama. Y que no haya duda en tu corazón. Jeremías fue echado a una cisterna, fue echado a una cárcel. Jeremías llegó a la desesperanza de tanto sufrimiento. Maldito el día en que nací, que el hombre que dio buenas nuevas a mi madre, diciendo que ha nacido un niño, que él sea consumido. ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Para qué nací? ¿Para ver aflicción y dolor? Esas eran palabras de Jeremías. El sufrimiento nos puede hacer sentir, decir y pensar cosas que en este momento ni siquiera imaginamos. Y si en ese sufrimiento no nos anclamos al amor de Dios, podríamos llegar a cometer errores muy graves. Uno de ellos está aquí en la Biblia: una falsa profecía. Vean ahí en sus guías de predicación bíblica lo que dijo un falso profeta que se llamaba Ananías cuando se enteró que al rey Joaquín o Jeconías se lo habían llevado prisionero. ¿Se acuerdan de ese personaje? Su nombre no es seguro. La Biblia le llama Joaquín, en otros textos Conías, en otros textos Jeconías. Su edad tampoco es segura. Algunos dicen que tenía 8 años cuando comenzó a reinar, otros dicen que tenía 18. Lo que es cierto es que su vida fue tan irrelevante porque solo duró 3 meses su reinado. 3 meses. A veces nosotros sentimos que las cosas breves no sirven de mucho. Yo recuerdo cuando era un jovencito que era muy común que dijeran que tal persona iba a estudiar una carrera corta. Yo de niño lo escuchaba, y más cuando mi mamá me decía: yo quiero que tú estudies una carrera larga. Y era como una especie de pena decir: yo estudié una carrera corta o estudié una carrera corta. Y ¿saben? Cuando yo miro la vida de muchas personas que admiro, yo digo que de corta no tenía nada.
Tal vez era una carrera corta a los ojos del mundo, pero de esa carrera corta hubo empleo, hubo sustento, hubo bendición para hijos, crecieron nietos, salieron profesionistas. Dios bendice lo poco. Nunca debemos caer en lo que el mundo interpreta. Nunca debemos caer en la seducción del mundo, que nos hace creer que solo lo grande, que solo lo esplendoroso es bendición. Y entonces tú y yo nos sentimos no bendecidos, no amados, porque no tenemos la casota, o porque no tenemos el auto de tal modelo, o porque no tenemos el título profesional de tal altura. Y saben una cosa, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y parafraseando eso, podríamos decir que raíz de todos los males es el amor a toda ambición, porque eso nos podría llevar a tener ya una maestría con una bendición hermosa de Dios, y sin embargo nosotros sentir que no tenemos nada, porque hay otros que tienen otras maestrías o que tienen doctorados, o en los asuntos de negocio, no disfrutar que nosotros tenemos una gerencia, porque otros tienen una dirección, o porque otros tienen una dirección general, y eso podría llevarnos a un infinito de frustración. Tal vez alguien piense: pastor, pero es la única manera de crecer, de otro modo uno no crece, se hace mediocre. Mira, la vida no la tenemos comprada en ninguna forma. Fui a ministrar una boda de unos hermanos nuestros en Valle Dorado. Cuando iba para allá, la autopista estaba con poco tráfico, y fui hacia allá. Estuve ministrando la ceremonia de boda, regresé, y justo al dar la vuelta de la quebrada hacia la gran recta a Cuautitlán de los Magueyes, un accidente que no puedo entender. Por el lugar, un auto de cabeza con las llantas hacia arriba y todo el área donde van los pasajeros obviamente aplastado. Acababa de pasar. Para mí fue impresionante pensar lo frágil, lo volátil, lo efímera que es la vida. Y lo único que piensas cuando miras eso es que Dios haya permitido que esa persona haya disfrutado la vida. Porque si en los afanes pasó siempre la vida diciendo: cuando tenga la dirección general, entonces voltearé y diré: ahora sí, pastor, estoy satisfecho. El Señor dijo: necio, no sabes que esta noche viene por tu alma, y todo lo que tuviste, ¿de quién será? Sería triste, ¿no cree? No haber disfrutado la vida, no haber disfrutado los pasos. Eso le enseñó el Señor a Elías cuando, huyendo de Jezabel, que era una señorita de lo más peor. No, es que ella sí era de lo peor, no peor. No, Jezabel era de lo peor. Y esa señorita lo amenazó y dijo que él iba a morir como habían muerto los profetas de Baal. Y entonces Elías, que era un hombre de fe, de esperanza, huyó lleno de miedo. Se metió a una cueva, y estando en la cueva, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba Dios. Y luego un fuego impetuoso.
pero en el fuego no estaba Dios. Y luego un viento poderoso, pero en el viento no estaba Dios. Y luego un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Dios está en esa pequeña victoria, en esa pequeña bendición. No estoy haciendo una oda ni una apología de lo poco. No estoy llamándolos a vivir lo poco. Dios los ponga en lo mucho y Dios los bendiga y los prospere. Pero antes de la prosperidad material, el Señor haga próspera su alma y ustedes puedan disfrutar cada momento de la vida, para que si en un instante, volviendo de una boda, imaginando en 15 minutos estoy en Izcalli y de pronto, no sé qué haya pasado, un auto vuela frente a ti y acaba con tu vida, tú sepas, uno, que Dios y su voluntad son buenos. Y dos, que digas, disfruté la vida que me diste. Yo sé que no lo pensamos. Siempre pensamos que vamos a vivir tantos años. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice, aún le ponen su nombre a sus tierras, como si fueran a vivir para siempre. Cuando ves así, rancho Don Panchito. Don Panchito le puso nombre a su rancho. ¿Saben por qué? Porque él pensó que iba a vivir para siempre. No, nada nos pertenece, excepto la alegría de vivir, el disfrutar de las bendiciones de Dios, sea por poco tiempo o sea por mucho tiempo. Lo poco o mucho no lo define el reloj ni el calendario. Lo poco o mucho lo define tu corazón. Y es bien importante entenderlo porque el amor es lo único que en esos momentos nos da la fuerza para decir, yo sé que Dios me ama, aunque no entiendo por qué está pasando esto. Jeremías le dijo así al Señor, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? ¿No será que eres para mí como una cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? El Señor le respondió, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando llegaron los caldeos, los babilonios, a Jerusalén, preguntaron por Jeremías. Y Nabuzaradán, díganle Nabu, porque es más fácil. Nabuzaradán, que era el capitán de los ejércitos de Nabucodonosor, llegó y le dijo, ¿tú eres Jeremías? Sí, yo soy Jeremías. De parte del rey, te manda a decir esto. Eres libre. Si tú quieres, puedes irte con nosotros a Babilonia. Tendrás un trato especial. Si quieres, puedes irte a cualquier lugar del mundo. Aquí está un salvoconducto y dinero de parte del rey. O si quieres, cosa que no creo, podrías quedarte con este pueblo que tanto te ha hecho sufrir. Hubo unos segundos. ¿Saben qué dijo Jeremías? Me quedo con mi pueblo. ¿Por qué?
Jeremías sabía una cosa: Dios me ama, y todo lo que pase en mi vida, por doloroso que sea, por difícil que sea, es parte de su plan eterno para mí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en Getsemaní? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué oró? Dice la Biblia que les dijo a los apóstoles: estoy triste hasta la muerte. Dice la Biblia que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Yo te puedo asegurar que tú y yo, que hemos sufrido, que hemos vivido angustia, que hemos vivido necesidad, nunca hemos sufrido al grado de que nuestro sudor sea como grandes gotas de sangre que caen a la tierra. No se nos han reventado los vasos sanguíneos de presión arterial, de angustia. Nunca. Los de Jesús sí. ¿Y sabes qué hizo? Dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Por qué Jesús podía confiar así? Porque confiaba en el amor del Padre. La única forma en que te vas a sostener, recuerda este mensaje, para que cuando venga la tormenta digas: el pastor tenía razón, mi fe, que era un ancla poderosa, yo era una mujer pastor que creía en Dios, yo era una mujer que creía en su poder, pero han sido tan fuertes los sufrimientos que esa ancla pastor se hizo trizas. Y yo era una persona con esperanza, vivía creyendo bajo cualquier circunstancia que las cosas mañana iban a estar mejor. Ahora no tengo deseos de vivir, pastor. Y lo único en esa tormenta que te puede sostener es no dudar jamás del amor que Dios ha tenido para ti. Como Pablo, el amor de Dios se ha derramado, y sin embargo estaba en una cárcel solo, porque nadie estaba con él excepto Lucas, y terminó sus días en una casa alquilada. Y tú dirás: pastor, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué dice eso de la casa alquilada? Porque Pablo de jovencito, de niño, era riquillo, y él tuvo que aprender a decir cuando llegó el señor de la renta, ¿no? Me da pena, le tengo una parte, no me aguanta una semana. Eso no lo sabía hacer Pablo. ¿Por qué lo aprendió? Porque Dios lo amaba. Y tú dirás: pastor, ¿pero cómo? Si lo amaba, ¿por qué lo llevó a eso? Esa es la fe en su amor. Que aunque parezca lo más difícil, Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios convertirá en bendición todo lo que pase, y no habrá una sola lágrima que derrames de tus ojos inútilmente, porque Dios te ama, porque Dios es amor. Habacuc fue un profeta que profetizó en el tiempo de Joaquín, del rey del que estamos hablando. Él vio a ese niño cómo se lo llevaba, y él oyó la falsa profecía de un hombre que se llamaba Ananías. Lean lo que este hombre dolido, lastimado, dijo. Esto no es fe. Dice el verso 2 de Jeremías 28, que Ananías dijo:
Así habló el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, al hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados que entraron en Babilonia, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Qué creen que dijo el pueblo cuando oyó esas palabras? El Señor de los ejércitos dice que en 2 años los utensilios santos volverán aquí, y que Jeconías, que fue llevado cautivo, volverá aquí. ¿Qué creen que dijo el pueblo? Amén, sin saber que era una falsa profecía. Dios nunca dijo eso. Pero eso está de moda. Y si le pones un tonito más profético, como que se siente más. Vamos a ver, hermanos. Así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. No, ya con eso dices, si eso viene de Dios, seguro viene de Dios. Eso está de moda. Eso no es fe. Ese es tu deseo. Ellos deseaban que los utensilios volvieran en 2 años. ¿Saben cuál es el riesgo de esa falsa fe? Que otro pudo haber dicho: hermano, gloria al Señor, pero yo tengo más fe. Gloria a Dios. Yo digo que no en 2 años, hermanos. Yo digo, en 2 semanas. Y todos, amén, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? Mis caprichos, mis deseos, tronarle los dedos a Dios, ver a Dios como el genio de una lámpara que nos va a hacer lo que nosotros deseemos. Tu voluntad, no la de Él. ¿Quién es el sabio entonces? ¿Dios o tú? Porque si es Dios, tal vez deberías orar como oró Jesús: que no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Pero este mundo de hoy, esta cultura de nosotros, este egoísmo en el que vivimos, nos hace pensar así. A veces creemos que entre más desafiantes, más creyentes. Uno de los más grandes cantantes que ha habido y habrá en el mundo cristiano, un gran pastor y un gran siervo de Dios, murió hace unos años, víctima del cáncer. Y en el proceso de su muerte se hicieron conciertos en muchos lugares de América Latina, reuniones de oración. Y no faltaban los que se levantaban y decían: el Señor me da esta profecía que Julio se va a levantar para gloria de Dios, se va a levantar. Julio no se levantó. Julio partió con el Señor. Y quizás te decepcione. No te decepciones. Una cosa te aseguro: Dios lo bendijo porque Dios lo amaba. Y su amor fue abrazarlo y llevarlo de vuelta a casa. Tu convicción debe estar más allá de las circunstancias. Dios es amor. Y todo lo que Él haga, lo hará por amor. ¿Qué era entonces esa profecía? Era la expresión del dolor de quienes lo amaban. Igual que Ananías. Él quería que los utensilios de la casa de Dios volvieran en 2 años. Pasaron 70 años. Y oigan, un día, mientras otro rey en Babilonia
se embriagaba. Ordenó: traigan los utensilios que trajeron de la casa de Dios. Y trajeron los utensilios sagrados. Y él dijo que los hombres y mujeres que lo acompañaban bebieran y se emborracharan con esos utensilios. ¿Saben qué sucedió en ese momento? Apareció en la pared una mano en la pared, que comenzó a escribir estas palabras: Tec, Perez, Perez, tu reino fue hallado falto, tu reino terminó, fuiste pesado en balanza. Y ese fue el final del imperio de Babilonia, 70 años después. Pero hubo un hombre, Ananías, falso profeta, que decía: el Señor dice que en 2 años en el cielo los ángeles volteando a ver a Dios. Perdón, Señor, ¿tú dijiste eso? Claro que no lo dije. Dentro de 70 años esos utensilios los vamos a necesitar, deben estar en Babilonia. Pero él dice, pues él dirá, como Dios nos ve ahora: yo decreto, yo declaro, como si fuera tan simple. No, hermanos, es la seducción de la mentira, y lamentablemente está en nuestros días pululando en las iglesias. Porque nosotros también queremos oír que en 2 años van a volver los utensilios y queremos que Joaquín regrese. Pero es el momento de decir: entonces, ¿quiero lo que Dios quiere o quiero mi voluntad? Esa es la verdad. Él era un falso profeta. Ananías estaba mintiendo y aún decía en el nombre de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacía? Por el dolor. Porque le dolía que se llevaran a Jeconías, al niño de 8 años. Pero eso no es suficiente para entonces querer que Dios haga lo que tú quieres. Quienes hemos despedido a un ser querido, si algo hubiéramos querido, era y es tenerle muchos años más con nosotros. ¿Es así o no? Y oramos y clamamos a Dios y pedimos por misericordia y por bendición. Pero en esos casos el Señor dijo: mi voluntad es que vuelva a casa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Honrar a Dios y decir: Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que haces es por amor. Fíjense, hubo un hombre que le pidió a Dios que le extendiera la vida, y Dios se le extendió, quizás para enseñarnos esto. Tiempo después tomaron a sus hijos y los hicieron eunucos, los mutilaron. ¿Saben qué pienso cuando leo eso en la Biblia? Que quién le mandaba andar pidiendo más años. Es la verdad. Eso ya no le tocaba. Ya no le tocaba vivir eso. Lo que debes pedir es que Dios cumpla su propósito perfecto y que el Señor nos permita siempre su voluntad.
nuestro mismo Señor Jesús. En la cruz del Calvario, Él comenzó con mucha fe. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le llamó a Dios Padre, como siempre le llamaba, aunque su cuerpo bendito pendía de la cruz. Después, mirando al malhechor, le dijo con fe: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y su cuerpo seguía pendiendo de la cruz y la asfixia iba en aumento. Entonces, mirando a su madre bendita, le dijo con amor: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y su cuerpo seguía pendiendo. Ya eran horas enteras. La asfixia estaba llegando al máximo. Pero aparte, la Biblia dice que el sol se oscureció. Hubo tinieblas por 3 horas. 3 horas. Y en ese momento el Señor bendito clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera le llamó Padre. No le dijo Abba, papito. Le dijo Dios de manera impersonal, porque así lo sentía. Era tanto el sufrimiento que él sentía que era Dios, Elí. Y le dijo: ¿por qué me has desamparado? El dolor, hermanas, hermanos, puede sacudir nuestra vida de una manera que ni siquiera imaginamos. Sin embargo, la convicción del amor del Padre permitió que en el mero final de la vida del Señor, su último aliento fuera para decir otra vez: Padre, papá, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió sabiéndose amado del Padre, y como un niño se quedó dormido en los brazos de papá. Y si papá había decidido que subiera a esa cruz, papá sabía por qué lo había hecho. Tú debes descansar así en la fe, en el amor de Dios, y dormirte en sus brazos y decir: Señor, todo lo que tú hagas o permitas siempre será por amor. Y aunque no entiendo por qué estoy viviendo esto, sé que si tú lo permites es por amor, porque tú eres amor. Y por eso te invito a orar y a decirle a Dios así: Señor, yo voy a descansar en ti. Así como Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi Maestro, que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te digo una cosa, es lo mejor que puedes hacer. De todos modos, no está en tu mano cambiar las cosas. Hay cosas que sí. Hay cosas donde podemos operar, hacer, correr, hablar. Pero las cosas más importantes no están en nuestra mano. Es la falsa ilusión de la vida humana. Sentir que todo lo podemos, que podemos hablar, mover influencias, hacer un pago. Disculpe, ¿y si pago el servicio? ¿No? Yo recuerdo cuando mi nietecita nació, la más chiquita, la pastora Beli,
Y recuerdo cuando Eric entró, mi yerno consentido, y nos dijo, se llevaron a la niña a urgencias. Estábamos esperando en la habitación para la alegría de ir a que nos dijeran en qué momento ir a verla al cunero. Y dijo, se puso azul. Y me dijeron que se bloqueó la respiración. La aorta se bloqueó. Como una manguera se dobló. Y tiene que ser operada la niña ahorita. Y este hospital, Un Ángeles, se declara incompetente para una operación así. El único que se nos ofrece es el Hospital Español. La niña tiene que ser trasladada en una ambulancia. Yo recuerdo que fui hacia donde iba a pasar la niña. Yo me imaginaba que iban a llevarla como en una camillita, y no, era una cosa, un aparato que llevaban alto. Y yo recuerdo como abuelo, siervo de Dios, cómo al pasar la pequeña, yo estiraba mi mano para tocar el cristalito donde la llevaban. Y yo recuerdo que allí mismo, cuando salió la ambulancia, tomé el celular, al estilo de todos, y rápido busqué el Sacred Heart. Yo lo había visto en McAllen y sabía que su hospital grande estaba en Houston. Hasta que en ese momento dije, no, si no lo hace Dios, no lo hace nadie. Pero es el dolor el que te lleva a desesperarte, ¿cierto? El que llevó a Ananías a decir, volverán 2 años, hermanos, porque el Señor dice que volverán los utensilios. Era su anhelo, era su dolor, y Dios lo entiende. Pero Dios te llama a confiar y esperar en Él. Hacer lo que hizo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se recostó como un niño en el pecho de su padre. Y eso tenemos que hacer. Cerré mi celular, dije no, porque es algo como humano, ¿no? Dices, ahorita puedo escribir, puedo ver el Sacred Heart, el de McAllen, y a lo mejor ellos me ponen en contacto en Houston. ¿No piensas así? Bueno, algunos de ustedes dicen a Catemaco, cada quien, ¿no? Houston, Catemaco, pero dices, pero tenemos que hacer algo. Sí, Dios entiende tu desesperación, entiende tu dolor, pero te dice, clama a mí y yo te responderé. Porque a fin de cuentas, si no lo hace Dios. Esa noche nos dijeron, la operación va a ser mañana a las 7. Queremos darle unas horas a la niña. Llegamos obviamente allá y nos dijeron, vino el cardiólogo, ¿cómo era? Cardiocirujano, y dijo que muy poquito, pero la niña está oxigenando, que prefiere que luche y que mañana sí la operen. Y así comenzaron a pasar días. Hoy tiene 6 años. Y si algo tiene es energía. Y si a alguien cansa es a su abuelo, porque brinca como un chapulín y corre como ella sola. Y duro y dale cuando está brincando en los brincolines. ¡Wow! ¡Súbete! ¡Súbete! Y brinca y brinca. Y yo la miro y pienso, Dios nos ama. Y Dios me dice, sí, solo que eso guárdalo para cuando las cosas no salgan como tú las quieres. Y no te me desanimes y no te confundas, porque aún en esos momentos yo te sigo amando.
yo no dejo de amarte. Es muy fácil entenderlo cuando las cosas marchan bien, ¿cierto? Pero cuando no, es el momento de decir, pero tú me amas. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré y me alegraré en ti, Señor. Y es el momento en que descansas en Dios. Y Él es tu Padre, y tú eres su Hijo. Y el Hijo espera en papá. Y confía en Él. Padre bendito, así bendice a mis hermanos, con una convicción de tu amor inquebrantable, inamovible, para que en esos momentos que todo se oscurece, ellos sepan que aún en las sombras tú nos amas, y aún en medio de las lágrimas tú nos amas, porque tú eres amor. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Da un aplauso al Señor.